Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Amigos televidentes, muy buenos días. Comienza la mañana informativa de Televen con el programa Regiones. El licenciado Carlos Croes cumple con unas asignaciones el día de hoy. Por eso tengo el placer de acompañarles esta mañana en compañía de Orlando Alzurú, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Cuando uno estaba pequeño escuchaba que la escuela es la base de la sociedad. Uno puede entonces proyectar que si las cosas en la escuela no funcionan bien, esa sociedad va a ser un poco caótica. ¿Qué problemas se presentan en este momento en la educación venezolana? Bueno, realmente el año escolar que comienza, que va a comenzar el próximo 15, 16 de septiembre, se presentan con algunas dificultades, ¿no? Dificultades tradicionales que tiene la escuela en Venezuela. A nosotros nos preocupa fundamentalmente que este año escolar está comenzando, en primer lugar, la infraestructura no sigue en deterioro. La infraestructura escolar no se ha reparado, no se ha recuperado. Nosotros tenemos algunas informaciones que provienen de la educación privada que va a haber una migración de alrededor de 100.000 alumnos hacia la escuela pública porque Por el costo de el costo de la matrícula. matrícula, que los colegios privados se han visto en la necesidad de aumentar los costos de la matrícula para poder solventar la situación de su plantel. A nosotros nos preocupa eso porque realmente la educación pública en este momento, con la cantidad de alumnos que tiene, a pesar del abandono por diferentes causas que ha habido en este último año de la escuela, realmente no sabemos cómo van a recibir, dónde van a ingresar esos 100.000 alumnos que van a ingresar de la escuela pública, de la escuela niños privada. están en este momento en el sistema educativo público? Bueno, mira, la cifra realmente nadie la conoce, porque es que el ministerio dice que de la educación preescolar a la universitaria hay 10 millones de alumnos. Eso es imposible, eso es mentira. Otros dicen que hay 6, otros dicen que hay 7. Total que no sabemos exactamente cuántos alumnos hay. Eso lo vamos a saber ahora cuando comience este próximo año escolar, para verificar exactamente cuántos alumnos van a estar en la educación pública. Ahora, ese problema lo que tiene que ver con la infraestructura lo ataca FEDES, ¿no? Del ministerio. Sí, no claro. se han hecho las reparaciones. Bueno, fíjate que yo estuve en el estado de Anzoátegui hace unos días y me informaron allá que las reparaciones que FEDE o las compañías debían realizar en este periodo vacacional no lo hicieron, ni lo van a hacer. Entonces es tradicional que ellos comiencen las reparaciones, cuando la comienzan, que las comiencen cuando en pleno periodo ya de que los alumnos están en sus aulas de clase, interrumpiendo, por supuesto, las actividades, y por eso se pierde mucho tiempo de clase. Eso, por supuesto, es tradicional ya. Ya casi es tradicional que las empresas no aprovechen el periodo vacacional para la recuperación y reparación de los centros educativos, sino que muchas de ellas empiezan en septiembre, cuando ya las clases han comenzado. En Caracas, ¿ustedes han hecho algún monitoreo en las principales escuelas públicas de la ciudad y cuál es la situación que se presentan en ellas? Mira, hasta julio, la situación era esa, precisamente. Hay unos centros educativos que se han reparado, se han recuperado, es cierto, pero la mayoría de los centros educativos están en condiciones deplorables, no aptos para el sistema de enseñanza-aprendizaje. Estamos hablando que por lo menos falta agua, hay problemas de luz. Sí, el problema es sobre todo la infraestructura deteriorada. Cuando llueve, llueve más adentro que afuera. Y algunas tienen las cloacas rotas, no hay baños higiénicos, ese tipo de cosas que es tradicional ya en los centros educativos. Ahora, esto con relación a lo que es la infraestructura de las escuelas, pero ahí el factor humano, que son los maestros, son los profesores, ¿también faltan maestros en las escuelas? Bueno, fíjate, desde hace mucho tiempo, ya, estamos hablando del 2005, 2006, por ahí, hay un déficit de docentes en los centros educativos, sobre todo en las materias, en las asignaturas denominadas áreas críticas, que son física, matemática, Las tres inglés. Marías las llaman. Sí, las también. tres, ahora son 4 y 5 Marías. Biología, química, y hasta en inglés había déficit de docentes, que por supuesto nosotros en su momento denunciamos esta situación. ¿Por qué? Porque creíamos que era una aberración
¿verdad? Que un muchacho que no haya recibido una hora de clase se le pusiera una nota ficticia, que era prorrateada de las demás asignaturas, entonces esa nota ficticia. Se creó, el Ministerio de Educación creó una micromisión Simón Rodríguez, con el objeto de preparar, ¿verdad?, a docentes de educación integral en estas áreas. Pero es que un docente no se forma en un año, 2 años. O sea, la carrera docente es una carrera que tiene 5 años en la universidad, en los pedagógicos del país. Y esa carrera tiene una cuestión que se llama componente docente, que son los 3 últimos años, donde tú aprendes la técnica docente. Entonces, tú no puedes formar a un docente en un año y medio. Entonces, creo que esto sigue en estos momentos latiendo porque realmente no se ha preparado a los docentes, los centros de educación para las universidades, los pedagógicos, no están preparando docentes en estas asignaturas. Es decir, la carrera educativa está perdiendo atractivo. ¿Por qué perdió atractivo? No están estudiando los muchachos de educación. ¿Por qué? Bueno, quizás eso tenga que ver por la situación económica y lo que son los sueldos de los maestros, pero de eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Ya venimos con más de regiones, el invitado de hoy, Orlando Alzurú, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Estás viendo Regiones. Bueno, seguimos con más de regiones. Nos acompaña Orlando Alzurú, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Habíamos dejado un tema en el corte anterior que tiene que ver quizás con la falta de motivación en esos jóvenes para prepararse y estudiar para la carrera de maestros. Quizás esto esté vinculado a los bajos sueldos que tienen los profesores y los maestros. ¿Cuánto cobra un maestro en este momento? Exactamente. Esto está vinculado precisamente a los bajos sueldos que tenemos los docentes en este momento. Sobre todo la desprotección social. Anteriormente hay tú decías, bueno, yo quiero casarme con una maestra porque ella tiene estabilidad social, me garantiza una buena casa, un buen sueldo, un buen salario. Hoy eso no existe. Eso no existe, eso realmente quedó hace muchos años atrás. Y la carrera docente ha perdido el atractivo. ¿Por qué? Porque el IPASME, que es el Instituto de Previsión Social de los educadores que nosotros pagamos, nosotros los educadores somos los que pagamos más seguridad social en el país y no tenemos seguridad social. No la tenemos. No tenemos un IPASME que nos quitan el 6% de nuestro exiguo salario. ¿Cuánto estamos hablando de un salario promedio de un Mira, maestro? en estos momentos, bueno, mira, el salario quizás con el aumento ahora del 50% llegaría entre unos 24.000 y 32.000 bolívares. Es el salario básico, estamos hablando, ¿no? Más o menos ese sería el promedio. Pero eso por supuesto, que cualquier salario que tú ganes en este momento con la alta inflación que tenemos, es imposible que te alcance para nada. O sea, seguimos empobrecidos, porque el problema no es aumentar el salario, aumentarlo. No, el problema es que este gobierno tiene que entender una cosa, que tiene que detener la inflación. Tiene que detener la inflación para que el poder adquisitivo de los trabajadores pueda rendirle, porque de otra manera no le rinde. Seguimos empobrecidos. Pero es que ese IPASME que nosotros pagamos, que es el Instituto de Previsión Social, no nos da respuesta ni en materia de salud, ni en materia de crediticia para vivienda, ni en materia de recreación. Es decir, un instituto que colapsó por la cantidad de juntas administradoras que han pasado en estos 17 años, y una ha sido peor que la otra. Pues. Además de eso, tenemos por contratación colectiva un HCM de 150.000 bolívares que de paso, es decir, no existe porque las clínicas se niegan a darle atención a los afiliados y a nuestros familiares, porque el ministerio todavía tiene muchas deudas con esas clínicas. Ahora, ¿el IPASME no tiene unos centros de salud específicos para atender a los maestros? Así es. El IPASME debería estar dando la atención primaria a los educadores. Es decir, tú no tienes necesidad de ir a pagar un médico particular, porque tú tienes un IPASME que debe tener un internista y un conjunto de especialistas para tu enfermedad. Pues eso no está pasando. ¿Por qué? Porque creo que son 62, 63 unidades médicos odontológicas
así se llaman los IPAS regionales, bueno, pero la mayoría de esas no funciona. No funciona por los mismos problemas que hay en los hospitales, no hay reactivos, no hay radiografía, no hay, los médicos no van. Entonces hay una política perversa del IPASME ahora que ellos atienden o le dan prioridad para atender a la comunidad que a los docentes, que somos los beneficiarios directos de nuestros familiares. Ahora, Entonces, todo eso hace un conjunto de elementos que realmente hacen poca atractiva la carrera docente. Hay dentro de lo que es el trabajo de un profesional un desgaste habitual, pero en el caso del maestro quizás eso se puede incrementar porque el maestro tiene un trabajo en la mañana, quizás tiene también otro trabajo distinto en la tarde y hasta puede tener un trabajo en la noche. Estamos hablando que son horas de clase, son estudiantes, son de repente 40 en la mañana, 40 en la tarde, 40 en la noche. ¿A cuáles son las principales enfermedades a las que se enfrenta un docente? Bueno, fíjate que es que el docente nunca deja de trabajar, porque el docente se lleva el trabajo a la casa para corregir pruebas, para hacer la programación de los contenidos de la clase del día siguiente. Es decir, y eso que tú dices es verdad, los docentes en este momento a lo mejor no tienen 2 y 3 trabajos en docencia, pero sí salen a buscar un trabajo en la economía informal, bien sea de taxista, bien sea de buhonero. ¿Por qué? Porque necesita aumentar el poder adquisitivo del salario para poder subsistir con su familia. Pues entonces es un drama pues que vive el docente en materia de seguridad social, de protección social. Ahora, ante toda esa situación, ¿ustedes no se han reunido con el Ministerio de Educación, con las mismas autoridades del IPASME y en todo caso, qué le dicen? Mira, nosotros firmamos un contrato colectivo, una convención colectiva, para nosotros muy buena, porque en esa convención colectiva, si bien es cierto que el Ministerio hasta ahora ha cumplido con todo lo relativo al pago económico de las cláusulas económicas, no es cierto que, o sea, no ha cumplido con la parte de lo que nosotros llamamos salario social, que es lo que realmente nosotros priorizamos dentro de una convención colectiva. ¿Por qué? Porque el salario social es lo que te va a permitir a ti que tu poder adquisitivo del aumento de salario te rinda. Por ejemplo, o sea, si tú tuvieses un HCM, un buen HCM, si tú tuvieses un IPASME que funcionara, tú no tienes necesidad de gastar ni en medicina ni en farmacia, ¿verdad? Porque eso tienes un instituto de provisión que te da gratuitamente esa atención. Entonces, al no tenerlo, tú tienes que desembolsar de tu bolsillo, que no lo tienes. Mira, el drama que tienen los educadores, por ejemplo, cuando se le muere un familiar, terrible. Porque es que nosotros tenemos dentro de la convención colectiva, está el acceso a la alimentación, el acceso a la vivienda, el acceso a la seguridad social a través de un HCM, a través de un seguro mortuorio, un seguro de vida, y nada de eso funciona. Eso, al no funcionar esas cosas, indudablemente que el educador vive empobrecido totalmente. Pero entonces no hay buena comunicación entre la federación y las autoridades del ministerio. Bueno, mira, nosotros nos reunimos una vez al mes de acuerdo a la convención colectiva. Pero bueno, ahí simplemente se tratando los problemas, los problemas de fondo, el ministerio no le está poniendo atención. Los problemas de fondo, como estos que te acabo de nombrar, eso no le da respuesta. Y nosotros realmente lo que necesitamos es respuesta sobre esos planteamientos, sobre esos problemas de fondo que tiene el educador. El educador necesita que le resuelvan esos problemas para poder, yo he dicho y lo digo y lo ratifico, no puede haber educación de calidad en un país mientras tú tengas un docente empobrecido, con unos salarios bajos y con una desprotección social como la que tenemos nosotros en este momento. Por eso es que la aplicación de la reforma curricular, mira, bueno, si bien es cierto que nosotros no nos oponemos a las reformas, el currículo hay que revisarlo periódicamente para modificarlo, modernizarlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que estamos viendo en esta reforma curricular es que el Ministerio de Educación lo que está es poniéndole un pañito de agua caliente a un problema grave que tenemos, que es el déficit de docentes. ¿Qué más le objetan ustedes a esa reforma Bueno, curricular? mira, no, creo que eso no va a resolver el problema de la calidad de la educación. No lo va a resolver, ¿por qué? Porque los educadores en las universidades, los pedagógicos, se forman para una asignatura en particular, se forman, es decir, te especializan en una asignatura. Entonces, ahora con este currículo que se va a trabajar por áreas, ¿no? Por ejemplo, un profesor del área de ciencias naturales, que son 6 áreas, pero la de ciencias naturales, por nombrarte una, que tiene que aprender, tiene que ser especialista en biología, en física, en
en química, porque esos son materias de esa área de ciencias naturales. Es decir, si tú te graduaste en biología y química, tú estás obligado ahora a también saber de física. Y así con otras áreas. Entonces eso va a ser un despelote, y yo diría que va a ser una piratería más bien que va a desmejorar la calidad de la educación. Ya para finalizar, ¿la educación venezolana en comparación a la de otros países de América Latina ha bajado la calidad? Yo creo que sí, sí la ha bajado, y si nosotros seguimos con este empeño de introducir en el currículo escolar la política, por supuesto que las va a seguir desmejorando. Bueno, lamentable conclusión la del presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzurú. Amigos, esto es todo por hoy. Los invitamos a seguir con más de la programación de Televen.